Mi nombre es Noé. En medio de un mundo oscuro, lleno de maldad y violencia, Dios me vio con gracia. Él me miró de una manera que nadie más lo hizo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, dice el Génesis. Y esa gracia fue mi salvación, y también la del futuro de la humanidad. El enemigo de nuestras almas, Satanás, celebraba la maldad que consumía la tierra. Creía que Dios había abandonado a su creación, que todo sería destruido. Pero yo, un hombre ordinario, hallé favor en los ojos de Dios. En medio de un aparente fracaso total, Dios escogió a mí, para dar un nuevo comienzo. Mi vida no fue solo caminar con Dios o construir un arca. Fui parte de un plan más grande. Un plan que cambiaría la era, que detendría la corrupción que había invadido todo lo que Dios había creado. ¿Pueden imaginarlo? La maldad era tan grande que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Qué tan profunda debió ser esa desesperación para que el Creador lamentara su propia obra? Sin embargo, Dios no se rindió por completo. Hubo esperanza. Yo soy el descendiente de hombres que caminaron con Dios. Mi linaje viene de Adán, el primer hombre que, aunque cayó, recibió el camino de la salvación. Abel, el primer justo, me dejó el ejemplo de ofrecer sacrificios a Dios. Y mi abuelo, Enoc, fue el hombre que caminó con Dios hasta ser llevado por él. Era un legado sagrado, un camino que heredé. Un día, Dios vino a mí. Fue como si la niebla que cubría el mundo se disipara ante mis ojos. Dios me reveló no solo la necesidad de construir un arca, sino también el estado en el que estaba mi generación. Aquellos a quienes llamaba vecinos, amigos, familiares, estaban perdidos en la oscuridad. Esa revelación cambió todo. Vi lo que Dios veía, una humanidad atrapada en sus placeres, en sus maldades, sin siquiera ser consciente de cuán lejos habían caído. Y entonces comprendí. La generación en la que vivía estaba expuesta, completamente desnudada ante Dios. Pero no era solo esa generación. ¿Acaso no se dan cuenta de que, incluso hoy, muchos no comprenden la gravedad de los tiempos en los que vivimos? La humanidad, desde entonces, sigue embobada por sus deseos, por placeres que no conducen más que a la destrucción. Dios me reveló el arca, y entendí que debía actuar. Para mí, el arca no solo era una estructura de madera. Era el camino de salvación que Dios me mostraba, el refugio que preservaría lo bueno en medio de una generación maligna. Tal como hoy necesitamos el arca de la iglesia, un lugar donde encontremos refugio en la comunión con Dios. Durante 120 años, construí el arca y hablé al pueblo acerca de lo que Dios me había mostrado. Durante 120 años, fui objeto de burla y desprecio. Las risas resonaban a mi alrededor, las palabras hirientes se volvían cotidianas. ¿Quién podía creer que un diluvio venía, cuando todo lo que conocían era el suelo seco bajo sus pies? Pero yo creí. Creí en la revelación que Dios me dio. No me importaba ser diferente. No me importaba que el mundo me viera como un loco. Mi generación estaba envuelta en violencia, en maldad, pero yo predicaba justicia. Caminaba en el camino de la rectitud, el camino que Dios me mostró. Cada golpe de mi martillo en la construcción del arca era un testimonio de mi fe. No la construí según mis propios pensamientos ni por tradición. La edifiqué en total obediencia a la revelación de Dios, conforme a cada detalle que Él me había dado. Lo que hacía no era práctico a los ojos de los hombres. No tenía sentido. Un barco gigante, en un lugar donde nunca había llovido. Pero yo seguía adelante. La construcción del arca iba en contra de todo lo que mi generación valoraba. Era solo yo y mi familia. Nadie más entendía, nadie más se unió. Pero eso no importaba. Mi fe no dependía de cuántos me seguían, sino de la palabra de Dios. Dios no solo me ordenó construir el arca, sino que también me dio detalles precisos sobre su tamaño, 300 codos de longitud, 50 de ancho y 30 de altura. ¿Por qué estas dimensiones? No fueron números al azar.
El número 300 es 100 multiplicado por 3, representando la plenitud. El número 50 es 10 multiplicado por 5, y el número 30 es 10 multiplicado por 3. Estos números fundamentales, el 3 y el 5, hablan de la totalidad de Dios. El número 100, en particular, denota plenitud. Jesús mismo dijo que la mejor manera de llevar fruto es multiplicándolo por 100. El arca era más que una simple embarcación. Era una manifestación física del plan divino. Era la plenitud de Dios encarnada en una estructura que salvaría a la humanidad y a los seres vivientes. El arca tenía 3 pisos, la planta baja, el segundo piso y el tercero. Estos 3 niveles no eran solo una cuestión de diseño. Representaban la altura del arca, sí, pero también una verdad espiritual más profunda. Los 3 pisos simbolizaban al Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El primer piso correspondía al Espíritu, que nos lleva al Hijo, y el Hijo, a su vez, nos lleva al Padre. Cuando llegamos al Padre, alcanzamos la plenitud del tercer piso. Otra característica esencial del arca era la luz. Había una sola ventana, ubicada en lo alto, mirando hacia los cielos. Esa ventana simbolizaba la única fuente de luz, la única revelación verdadera que viene de Dios. En la iglesia, al igual que en el arca, solo hay una revelación, y es la que viene de arriba, del cielo. Déjenme hacerles una pregunta, ¿en qué piso se encuentran ustedes? El nivel en el que se encuentren indica cuánta luz tienen. ¿Están buscando más luz, más revelación, o están atrapados en la oscuridad de este mundo? En el arca, había una sola puerta. Un solo camino para entrar, y esa puerta era Cristo. Al igual que el arca estaba cubierta con brea por dentro y por fuera, nosotros también estamos cubiertos por la sangre de Cristo, que nos protege de la culpa del pecado. En Cristo, estamos completamente a salvo, igual que lo estuvimos en el arca. El arca representaba a Cristo en su totalidad. Dios me había dado la tarea de edificarla, y al hacerlo, me estaba preparando no solo para salvar a mi familia y a los seres vivientes, sino también para ser rescatado del juicio que se avecinaba. El arca no solo me salvó del juicio de Dios, sino también de una generación torcida y perversa. Esa construcción puso fin a la vieja generación y trajo una nueva oportunidad para la humanidad. Pero, ¿qué fue lo que me salvó de esa era maligna? Fue el diluvio. El juicio de Dios, enviado para limpiar el mundo de su maldad, me separó de esa era. Al igual que el bautismo por agua, el diluvio fue un tipo de salvación, simbolizando el juicio que purificó el mundo. Por 40 días y 40 noches, las aguas cubrieron la tierra. Cuando finalmente el arca reposó sobre la cumbre del monte Ararat, supe que Dios había cumplido su promesa. La tierra comenzó a secarse. El arca había salido de las aguas de la muerte, y eso simbolizaba la resurrección de Cristo. Para confirmar que la tierra estaba lista, envié primero un cuervo. Los cuervos son criaturas impuras, y su naturaleza es alimentarse de muerte. Encontró cuerpos muertos sobre las aguas y se alimentó de ellos, pues no había muerte en el arca. Luego envié una paloma. Esta, sin encontrar un lugar donde reposar, volvió al arca, ya que la tierra aún estaba cubierta de agua. Pero, 7 días después, la envié nuevamente, y esta vez regresó con una hoja fresca de olivo. Esa fue la señal que necesitaba. La tierra estaba lista para empezar de nuevo. La vida comenzaba otra vez. Yo y los 7 que me acompañaban salimos del arca. 8 personas, el número de la nueva vida. Esa es la representación de la vida en Cristo, la vida de la Iglesia. Dios nos había preservado, no solo para salvarnos de la destrucción, sino para iniciar un nuevo capítulo en la historia del mundo. Un nuevo comienzo, una nueva era, gracias a la gracia y misericordia de Dios.